Gran tema, sí señor. Hoy vamos a hablar de una figura, vamos a decirlo así, que nace originariamente dentro del derecho civil, pero que una vez que realmente se comete lo que yo llamo la figura del fraude, bien sea por supuesto de dos ópticas jurídicas, como en primer lugar hago énfasis a nivel de los contratos. En este caso puede ser de venta, enfiteusis, prenda sin desplazamiento de posesión o en tal caso, pues por supuesto, arrendamiento, entre otros. Es decir, que pudiésemos equipararlo, en este caso, al campo jurídico de los contratos, donde para nadie es un secreto de que el contrato es aquel donde ambas partes se obligan recíprocamente deberes, derechos y obligaciones una frente a la otra, pero que finalmente eso trae una relación jurídica contractual en donde lo más importante que lo pautado, establecido como cláusulas civiles, tienen que ser respetadas y tienen que ser cumplidas tal cual como han sido contraídas. Eso es lo que nosotros llamamos el fraude que puede incurrir en el campo jurídico de los contratos, en este caso, desde el punto de vista contractual civil. Cuando una de las partes, a espalda de la otra, actúa, en este caso, con maquinaciones o artificios, en tal caso, para tener un beneficio propio o beneficiar a un tercero. Ese es el primer escenario jurídico que vamos a abordar nuestra masterclass en el día de hoy. Pero el segundo escenario jurídico debo hacer énfasis con mucha responsabilidad de lo que es el fraude procesal. Es cuando uno de los abogados, con el respeto al gremio, que por supuesto me sigue y que cada día más se incrementa, y estoy muy agradecida por eso, eh, interpone ante un tribunal de instancia o ante cualquiera de las salas del Tribunal Supremo de Justicia algún documento que para nuestro criterio puede ser inexistente y que una cosa es un documento falso y otra cosa es un documento que haya generado un fraude procesal. Aquel que actúa en un expediente con artificios, con maleficios, con, en este caso, maquinaciones dentro del proceso judicial, dentro de una causa pendiente, desde el punto de vista procedimental, por supuesto, a beneficio propio o de un tercero, condenando lo que siempre he llamado la conducta de la buena fe procesal, tanto de la contraparte, imposibilitando a su vez la eficacia administración de justicia. Cuando nosotros efectivamente nos encontramos ante este escenario antijurídico, estamos en presencia, por supuesto, que puede ser también las partes, pero siempre va a estar representado dentro del proceso judicial por uno de sus abogados. Y que cuando son dos o más abogados, ahí inmediatamente estamos en presencia de lo que es la colusión. De manera pues de que nosotros vamos a abordar el fraude de base a estas dos vertientes, que es sumamente importante que cada uno de ustedes conozca. ¿Hasta dónde se puede llegar cuando estamos en presencia de la naturaleza del fraude, indistintamente que pueda ser desde el punto de vista contractual civil o por el otro lado, cuando por supuesto se haya incurrido dentro del proceso judicial? Ahora bien, en cuanto a la realidad hoy por hoy, es importante señalar que todavía la figura del fraude contractual sigue imperando, sobre todo ante los registros subalternos. Es importante señalar que en el momento que una persona vaya a adquirir un bien inmueble, en este caso apartamento, casa o terreno, o en este caso tierra, previamente tiene que revisar el asiento registral. Por la sencilla razón de que como ahorita el modus operandi es de que hay muchísima gente que está fuera del país, ¿verdad? Y los registros tienen conocimiento de eso y por supuesto una banda que opera, que no voy a hacer mención, eso está ya ante el SAREN, ante la parte de anticorrupción, pero lo que les quiero decir con esto, que se aprovechan de que el bien inmueble está solo o que permanece muchísimos años solo y no existe, en este caso pues, un propietario, entonces revisan el asiento registral y empiezan pues a hacer una cantidad de irregularidades para tratar de, en este caso, de poner como titular de la propiedad a esa persona fraudulenta. En ese sentido, lo que siempre realmente se le dice a las personas que deben pedir no solamente el asiento registral,
sino también los libros. Los libros son muy importantes porque mayormente los bienes inmuebles que existen en nuestro país vienen, en este caso, dentro del desprendimiento de la cosa o en lo que usted va a adquirir como comprador, siempre viene una hipoteca de primer grado, de segundo grado, ¿sí? O que se hizo o que no se hizo, o se hizo y no se finiquitó, en este caso a través del documento hipotecario. Entonces, de ahí la importancia de siempre, por supuesto, revisar el desprendimiento, en este caso, pues, de ese asiento registral que usted va a adquirir como comprador para tratar de, por supuesto, de evitar un futuro fraude contractual y una futura estafa. Digo esto porque, por ejemplo, vamos a ponernos en el caso de un contrato de venta con prenda de desplazamiento sin posesión. Es decir, resulta ser que se inicia un contrato entre los diferentes societarios de una sociedad mercantil en donde el mayor accionista decide vender sus acciones a los otros societarios que forman parte, en este caso pues de la sociedad mercantil, y uno de ellos decide comprar a través del derecho preferencial que la ley le establece. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a poner la prenda sin desplazamiento en posesión, esto es una figura que, si bien es cierto está en el Código de Procedimiento Civil, se puede traer a los contratos de venta. La importancia de que se exista una garantía. Esa garantía es la prenda sin desplazamiento sin posesión. Cuando usted vaya a poner una garantía, usted tiene que tener mucho cuidado de que efectivamente eso sea legal. Porque si usted coloca una garantía que es inexistente, que es irreal, ¿ok? Porque primero, antes de hacer la opción a compra-venta o la venta pura y simple, ¿verdad? Previamente se tiene que notariar la garantía, por la sencilla razón que es la única manera de usted poder respaldar en el momento que se vaya a protocolizar la venta definitiva su garantía. Pero ha pasado los casos de que presentan garantías que son fraudulentas, e incluso también la fianza es otra figura que se utiliza mucho en los contratos de los contratos de venta. Entonces, cuando estamos en presencia de eso, nosotros tenemos que ver de dónde proviene ese fiador, que mayormente son empresas, incluso aseguradoras, pero resulta ser que esas aseguradoras les pesa más el pasivo que el activo. Entonces, si usted realmente tiene conocimiento de causa de que esa empresa, por supuesto, está en deuda, está en mora, no cumple realmente con todo lo que tenga que ver, en este caso, de la parte fiscal o de impuestos, usted no puede traer eso como una garantía real a un contrato de venta. Eso es imposible, porque entonces usted está incurriendo ahí en un fraude contractual, indiscutiblemente. La garantía es sumamente importante, por eso es que se hace previamente el documento, por la sencilla razón de que es una, vamos a decirlo así, es una garantía entre las partes, que en este caso va a garantizar a futuro, porque estamos hablando de la venta a futuro, eso sí es importante recordarlo. Estamos hablando de una opción a compra bajo plazo de duración, bajo términos y condiciones, a futuro. Es decir, eso está en lo civil. Muchas veces la gente me dice, mire, ¿será que yo puedo vender un bien inmueble a futuro? Por supuesto que lo puedes hacer. Claro que lo puedes hacer, al punto que lo puedes tanto hacer que tú puedes decir, yo voy a comprar ese bien inmueble, todavía no es mío, todavía no es mío, ¿sí? Pero yo hice una opción a compra. Pero por el otro lado, yo hago una venta a futuro, pero ya yo hice una opción a compra. Y eso es válido porque eso se llama venta a futura sobre la cosa ajena. De manera pues de que cuando nosotros estemos en presencia del contrato de venta debemos tener mucho cuidado con la garantía. También tenemos la otra modalidad que es la condición pacto-retracto a través de los contratos de préstamo. La Sala Constitucional en el año 2004, por supuesto, dejó sin efecto la figura de la condición pacto-retracto en los contratos de préstamo, pero lamentablemente hoy por hoy eso ha vuelto por la situación país que tenemos. La gente siempre pide garantía, en este caso pueden ser joyas, pueden ser prendas, y a su vez también piden bienes inmuebles. De manera que debemos tener cuidado cuando nosotros hablamos de la figura del contrato de venta, que también se puede establecer bajo términos y condiciones, que no es una venta pura y simple y que a su vez usted puede pautar una garantía, pero que la garantía sea legal. Del mismo modo, cuando nosotros hablamos del campo jurídico de los contratos, no solamente se puede dar en contratos de venta a través de sus diferentes garantías,
sino también se puede dar la venta pura y simple, cuando, por ejemplo, usted paga el dinero completo y de repente usted no le entregan el bien inmueble. Eso se llama estafa inmobiliaria. Y cuando estamos en presencia de eso, lo primero que hay que hacer antes de ir ante un tribunal de instancia es acudir al órgano administrativo, que son la defensa de los derechos socioeconómicos, lo que era anteriormente Indepavis. Entonces, cuando estemos en presencia de eso, es importante señalar que usted tiene primero que denunciar la estafa inmobiliaria en aras de que se siga ese procedimiento y posteriormente usted puede demandar por cumplimiento de contrato. Pero el caso está de que cuando se incoa una acción civil, no podemos incoar la acción penal simultáneamente, por la sencilla razón que nosotros tenemos la figura de la prejudicialidad y debemos tener mucho cuidado con eso. Claro, la prejudicialidad llega cuando una vez el fiscal del Ministerio Público presenta su acto conclusivo de acusación fiscal por los delitos de estafa agravada y fraude, ¿verdad? Y esa acusación es consignada ante un tribunal civil, ahí opera la prejudicialidad y se provisionalmente el procedimiento hasta que haya sentencia de fondo. Lo que quiero decir con esto, de que cuando hablamos del fraude contractual, es una figura que sigue, por supuesto, operando hoy por hoy en Venezuela y que se ha incrementado con el tiempo, incluso en la época de pandemia, cuando usted por lo menos va a hacer un contrato de venta pura y simple de vía digitalizado, que también lo vamos a tratar en el conversatorio de la casación civil y la casación penal en Venezuela con la doctora Alejandra León, que también se está haciendo vía digitalizado. Nosotros tenemos que indicar allí cuál es, a través de ese tipo, vía online, cuáles son, en este caso, pues, la seguridad jurídica que ofrece la ley de datos y firmas electrónicas y cómo podemos resguardar ese derecho. Y por supuesto vamos a hablar de un mecanismo procesal bastante delicado que mucha gente lo desconoce. En el momento que usted va a hacer una opción a compra-venta y usted tiene el lapso de los 90 días más 30 días, hay una figura de pago, ¿sí? Hay una figura de pago que nosotros vamos a indicar dentro del procedimiento para que usted, indistintamente, que puede pasar de que una vez que haya dos devaluaciones o tres devaluaciones, en el caso de los contratos con opción a compra-venta, usted pueda tener esa garantía a través de un procedimiento judicial. Todo eso lo vamos a abordar, por supuesto, como lo acabo de decir, en el conversatorio. Pero el caso está de que lo que se quiere hacer del conocimiento a todos ustedes, que en el momento que ustedes vayan al registro y verifiquen que hay un fraude contractual, primero comparen los libros de índice con, por supuesto, con el asiento registral, con lo que es el desprendimiento de la cadena titulativa del tracto sucesivo del bien inmueble. Ustedes hacen la comparación. Si ustedes ven que el libro está borrado, si ustedes ven que el libro o la hoja del libro en donde aparece supuestamente el asiento registral, existe una hipoteca de primer grado y resulta ser que en el asiento registral en físico no está, entonces ahí estamos en presencia pues de un fraude contractual. O en este caso no coincide en el libro, no coincide los datos identificatorios de cuando se perfeccionó la venta anterior. Son unos datos distintos al título de propiedad definitivo. Así ustedes pueden realmente darse cuenta si estamos en presencia del fraude contractual o no. Bueno, y tenemos una cita el 13 de mayo, 6:30 de la tarde, ya por supuesto confirmado por la doctora Alejandra León, donde vamos a estar compartiendo créditos, especialista ella en casación, ambas somos especialistas en esa área, y venimos por supuesto con todos nuestros conocimientos jurídicos y experiencia para cada uno de ustedes. Aquí tenemos una promoción realmente que tiene que ver, si ustedes consiguen 4 personas que puedan incluirse en el ciclo de inscripciones, automáticamente usted entra gratis. Así que no se desanimen, la idea es, por supuesto, que ustedes busquen medios alternativos para que participen y nosotros, por supuesto, nos da el gusto de que a través de esta promoción sigan inscribiéndose muchísimas personas. Y vamos a tratar, bueno, ¿qué no vamos a tratar allí, señor? Ahí vamos a tratar de todo, ¿sí? Desde el punto de vista civil, penal y procesal penal. Todo eso lo vamos a abordar, incluso vamos a hablar del proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil, vamos a hacer una comparación con el Código de Procedimiento Civil actual, en donde muchísimas instituciones procesales cambiaron.
Así que de allí la importancia de ustedes estar al día con lo que es el proyecto del Código de Procedimiento Civil que está en la Asamblea Nacional, ya pasó a segunda discusión y que nosotros vamos a traer a colación, incluso va a afectar, en caso de que salga ese proyecto, a ciertos contratos que forman parte de el campo jurídico de los contratos. Entre ellos, uno de ellos va a ser, por supuesto, la venta a futuro o la venta bajo términos y condiciones. Todo eso lo vamos a tratar. Así que inscríbete y, por supuesto, sean multiplicadores de esta publicidad en sus estados y a través de sus redes sociales, porque la idea es que muchísimas personas se sumen para que se sigan formando. Muchas gracias. Seguimos en vivo. Como les decía, pues realmente esos ejemplos prácticos que les puse es en aras de poder ustedes determinar el fraude contractual civil, que es totalmente distinto al fraude procesal, como ya lo vamos a ver ahorita, pero recordándoles que ese fraude contractual genera no solamente responsabilidad civil, ¿no? Al punto de que la responsabilidad civil es importante acotarla, no es pecuniaria. Cuando nosotros estemos en presencia del fraude, no es pecuniaria. Sencillamente por el artículo 1185 del Código Civil, allí lo que se pide es realmente de que exista una sanción contra esa persona por haber incurrido en fraude contractual civil. Es decir, nosotros tenemos la otra parte penal, en la cual está en el 452 del referido del Código Penal, disculpen, donde establece los tipos de estafa y fraude, al punto de que el fraude contractual civil se equipara, por supuesto, al delito de estafa simple o agravada. Pero lo que les quiero decir con esto es que cuando hablamos de esa indemnización de daños y perjuicios, solamente es que la contraparte pueda asumir que incurrió en fraude y que de alguna manera u otra tiene que resarcir ese fraude a través, y que por supuesto ustedes lo tienen que demostrar, en este caso pues ante el organismo administrativo previamente y después se van ante un tribunal, pero el caso es que cuando les toque el tribunal ustedes puedan solicitar la nulidad absoluta de todas esas actuaciones. Están, por supuesto, en su derecho de solicitar una inspección extralitem, incluso antes de interponer la demanda, en paralelo cuando ustedes denuncien ante el órgano administrativo ya supramencionado. Lo que les quiero decir con esto es que debemos estar atentos, por supuesto, y más ahorita en la época de pandemia, que hay muchísimos edificios que los apartamentos están solos y hay gente que no se imagina que les puede ocurrir ese fraude contractual. Así que la idea no es dejar el bien inmueble solo, la idea es que ustedes siempre estén monitoreando el bien inmueble en físico, pero también ustedes tienen que revisar, en este caso, los asientos registrales. Es sumamente importante que lo hagan porque, repito, hay mucha estafa, hay mucho fraude contractual y eso es lo que tenemos que evitar. Les recuerdo que estamos en vivo cuando son las 3:40 p.m. de la tarde, hoy viernes. Seguimos con un clima nublado y nosotros con nuestra masterclass. Ahora vamos a abordar lo que tiene que ver el fraude procesal dentro del proceso judicial. Cuando nosotros nos referimos a esto es cuando una de las partes, representado por supuesto debidamente por su abogado o por asistencia jurídica, en el momento que va a interponer una demanda judicial o va a interponer un recurso, indistintamente del tipo de recurso que usted vaya a hacer, consigna un documento X que no tiene nada que ver, en este caso, pues, con la pretensión. O en tal caso, tiene que ver con la pretensión, pero es forjado ese documento. Para muchos es un secreto, por ejemplo, cuando en plena proceso judicial ante un tribunal de primera instancia de lo civil o ante un tribunal de protección, resulta ser que fallece una de las partes. Y como dice el artículo 231 del CPC, por supuesto, tiene que consignarse el acta de función dentro del proceso judicial para que se suspenda el lapso de los 60 días para proceder, en este caso, a notificar mediante dicto a los herederos conocidos y desconocidos para que formen parte del proceso judicial. Esto muchas veces en varias causas no se hacen, sino que los abogados continúan el proceso judicial hasta emanar incluso al tribunal una sentencia judicial, hasta interponer incluso un recurso de apelación.
Cuando nosotros estamos en presencia de un escenario antijurídico de esta naturaleza, indiscutiblemente estamos en presencia del fraude procesal. Es decir, nosotros en cuenta de que si bien es cierto existe un poder especial o un poder apugacta que se encuentra en trámite dentro de la causa, también, por otro lado, tenemos que hacer del conocimiento al tribunal que falleció nuestro cliente y que usted tiene realmente que cumplir con una serie de formalidades para poder que los herederos por grado de representación y estirpe lo acrediten usted nuevamente como abogado. Si usted no lo hace, pues lamentablemente allí hubo una subversión de procedimiento en el menoscabo del debido proceso del derecho a la defensa. Pero digo esto porque eso es de riguroso orden público. Es decir, el fraude procesal es aquel que actúa con maquinaciones, artificios, maleficios dentro de la causa en beneficio propio y o de un tercero y en contra de la parte, pero también atenta contra la majestad del sistema de justicia. Es decir, imposibilita lo que es la correcta administración de justicia. Por eso es que hay sanciones no solamente pecuniarias, disciplinarias, administrativas y penales que ya los vamos a ver. La figura del fraude procesal también la podemos enfocar desde el punto de vista de niños y adolescentes cuando, por ejemplo, un permiso del menor, usted acude ante un tribunal de instancia y el padre no es notificado, ¿sí? Indistintamente que ella puede decir allí, el juez de instancia, de que no es ubicable, de igual manera, ella tiene que oficiar, en este caso al Ministerio de Interior y Justicia, para verificar si es ubicable o no, en este caso al padre. Cuando estemos en presencia de la falta de notificación de cualquier demanda judicial y la contraparte no es realmente notificada, estamos en presencia del fraude procesal. Cuando, por ejemplo, se inicia en materia civil un juicio de prescripción adquisitiva y resulta ser que usted tiene conocimiento de causa, de que usted tiene mínimo 20 años dentro del bien inmueble de forma ininterrumpida, pacífica, pública, notoria y comunicacional y continua, y resulta ser que entonces usted le dice al tribunal, desconozco realmente dónde está el paradero del demandado, quién es el propietario, entonces cuando estemos en presencia de eso, estamos, por supuesto, en el escenario del fraude procesal. Y también lo podemos hacer incluso a través del derecho mercantil, cuando, por ejemplo, uno de los societarios se encuentran dentro de la sociedad mercantil, pero fíjense ustedes que existe el acta constitutiva y existen unos accionistas, pero dos de esos accionistas no aparecieron más nunca y siempre van a existir tres societarios, pero por el otro lado existe un societario de hecho, más no de derecho. Ese societario que no está en el acta constitutiva, que no está en el acta de asamblea extraordinaria o ordinaria, pero que según el principio de supremacía de los hechos sobre la forma, prevalece más los hechos que las formalidades. Entonces, ese societario que está de hecho, ¿sí? Estos societarios que están de derecho tienen que reconocerle a él su derecho de societario por ser de hecho, más no de derecho. Si no se lo reconocen, estamos en presencia de un fraude contractual. Pero por el otro lado también nos vamos a poner en otro escenario, vamos con las asociaciones civiles, cuando por ejemplo las sociedades civiles, cuando por ejemplo usted va a demandar ante un tribunal o cualquiera de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, sobre todo federaciones que tienen que ver con la parte deportiva o cualquier otro tipo de federación, incluso de los colegios de abogados, y usted consigna un acta constitutiva que no es la real. Cuando nosotros estamos en presencia de eso, muchas veces debemos revisar minuciosamente el contenido de lo consignado conjuntamente con el escrito. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, nosotros lo primero que tenemos al momento de detectar si efectivamente el documento es inexistente, vámonos con unos estatutos. Y esos estatutos, por supuesto, fueron consignados en copia simple, revisamos el contenido y nos damos cuenta que de los 64 artículos, 60 son inexistentes, no son verdaderos. Y por el otro lado, revisamos cada uno de los folios y nos encontramos que no está avisado por un abogado y menos firmado. Y por supuesto, con la parte, tampoco existe la nota marginal de la protocolización. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tipo de documento es este que consignó la contraparte? Bueno, es un documento inexistente, indiscutiblemente, ¿no?
que tiene que ser dentro de la contestación de la demanda o en este caso en el escrito de impugnación, tiene que ser tachado como falso, de conformidad con el 429 del Código de Procedimiento Civil o en el momento de presentar el escrito de prueba, por la sencilla razón de que es un documento falso. Porque repito, si tal cual estamos bajo este escenario y no es un documento público ni es un documento privado, entonces estamos en presencia de un documento falso. Es decir, se utilizó un articulado en el momento de que se va a interponer la demanda en un documento que no debió realmente ser consignado, puesto que no fundamenta ni soporta legalmente, en este caso la acción judicial, el escrito o el recurso como tal. Entonces, cuando estamos en presencia de eso, es importante tratar que estamos en presencia de un documento falso, tal cual como lo acabo de señalar. Pero fíjense ustedes que dentro de ese procedimiento, en esa causa, indiscutiblemente estamos, no nos quedamos lejos de la realidad de que operó el fraude procesal. ¿Por qué? Porque usted no puede consignar un documento de esa naturaleza. Porque primero usted está engañando a la otra parte en su buena fe. Porque si usted le asiste la razón jurídica, ¿sí? Usted tiene que tener, si son unos estatutos falsos, usted tiene que tener los estatutos originales. Y ellos te tienen que señalar a ti, por ejemplo, un régimen de convocatoria, que no lo hizo tal cual como están los estatutos, los originales. Porque tú te vas a ir por un régimen convocatorio que no está en esos estatutos falsos, sino que están en el estatuto verdadero. ¿Por qué no utilizas los estatutos verdaderos? O sea, no comprendo realmente cuando uno ve casos de esta naturaleza que ocurren, que yo digo tantos elementos probatorios que tú puedes realmente consignar. Por ejemplo, si ese régimen de convocatoria para una asamblea extraordinaria lo publican en las redes sociales, ¿por qué no le hacemos honor al derecho electrónico? Es decir, tú puedes por la ley de datos y firmas electrónicas, en este caso el artículo 4, traer al proceso ese medio probatorio que fue una publicidad de promoción que se publicó en un texto en las redes sociales X y que a través de la ley de datos y firmas electrónicas tiene su valor probatorio más que suficiente como prueba para poder sostener tu demanda o tu recurso ante cualquiera de las salas del Tribunal Supremo. De manera pues de que tenemos que evitar este tipo de situaciones irregulares, de consignar documentos que son inexistentes, documentos que son falsos y que generan un fraude procesal. ¿Por qué? Porque eso trae consecuencias jurídicas, sobre todo para el abogado que interpone este medio recursivo. Somos también asesores de tesis de contenido y metodológico. No olviden, ya tenemos varios alumnos allí, estudiantes, por supuesto, del quinto año, que nos han contactado y nosotros con muchísimo gusto, pues, los ayudamos. Incluso estamos eh, recomendando temas de actualidad realmente al legislador para, pues, por supuesto, actualizarnos en ese sentido. Así que no olvides en contactarnos, estudiantes, y sean ustedes multiplicadores también de esta publicidad en sus contactos y en sus grupos. Muchas gracias. Seguimos, pero ahora vamos a abordarlo desde el punto de vista penal. Cuando, por ejemplo, usted ve en la causa ante el Ministerio Público, que eso se puede dar un poder penal, y ese poder penal usted lo compara con la fecha cierta, es decir, por ejemplo, cuando proceden a denunciar por uso de documento falso o forjamiento de documento público, porque presentar a causa un documento, pero adicional a eso, el grado de representación. Si, por ejemplo, la persona está fuera, es decir, la clienta de ese abogado, y en este caso no envía su poder apostillado y legalizado, sino sencillamente coordinan a través de una notaría y señalan de que ella firmó ese día. Consignan ese poder, bueno, sencillo, usted tiene derecho a impugnar ese poder, ¿no? Pero también a señalar que hubo un fraude procesal, puesto que esa persona se encontrara fuera del país, usted está en todo su derecho a decirle al Ministerio Público que oficien, por supuesto, al organismo correspondiente, en este caso al Ministerio Interior y Justicia, para que, bueno, envíen, en este caso a través de una prueba de informe, lo que es los movimientos migratorios. Ahí se cae indiscutiblemente ese documento de poder y por supuesto la persona que firma el poder, que es el funcionario notarial o cualquier otro tipo de funcionario que haya sido delegado para eso, incurrió pues en corrupción propia, en los delitos de corrupción propia y también usted puede denunciar también a esa parte como uso de documentos falsos o forjamiento de documentos desde el punto de vista penal.
De manera pues de que cuando hablamos del fraude procesal se puede dar en cualquier instancia y grado del proceso judicial, pero dejando muy claro que usted tiene la opción de denunciarlo durante el íter procesal o también de forma individual. La Sala Constitucional en reiteradas oportunidades ha señalado que una vez que una causa llegue en sentencia definitivamente firme, incluso con cosa juzgada ante la propia sala, usted haya agotado todos los tribunales habidos y por haber, y estamos en presencia de que se convalidó o se materializó un fraude procesal y ningún tribunal de instancia pues lo vio o usted no lo denunció, usted puede incoar una causa individual atinente al fraude procesal. Es importante acotar que la naturaleza del fraude procesal nace en el Código de Procedimiento en su artículo 17, pero que previamente el artículo 16 de la referida norma en Biden establece muy claramente de que para tú poder constituirte como sujeto de derecho dentro de una causa pendiente ante un tribunal de instancia, debes, por supuesto, tener la cualidad legítima para actuar. Pero el artículo 17 es importante recordar que es aplicable perfectamente en la materia niños, niños y adolescentes, penal, civil, laboral, mercantil, electoral, en este caso contencioso administrativo, en todas las ramas de las ciencias del derecho. Significa que el fraude procesal es único, es un único procedimiento y que radicalmente nace en el artículo 10. Previamente a ello, se ha dejado muy claro de que incluso el tribunal, a pesar de que no puede ser a petición de parte o a instancia de parte, si se da cuenta que hubo el fraude procesal, ellos de oficio también lo pueden dictaminar. Por la sencilla razón que esa facultad se las da, por supuesto, el artículo 334 del párrafo segundo de la Constitución, donde insta a los jueces de instancia y a los magistrados del alto tribunal de ser proteccionistas y garantistas, en este caso, de forma rigurosa del orden público. ¿Por qué? Porque el fraude procesal altera las normas, es decir, que al hacerlo incurre en lo que nosotros llamamos el orden público. Pero por el otro lado, el artículo 11 de la referida norma adjetiva civil, como es el Código de Procedimiento Civil, te establece muy claramente de que efectivamente también los jueces de instancia y los magistrados están facultados por el artículo 11 de evitar que cualquiera de las partes actuando dentro del proceso pueda incurrir en lo que son algunas de las modalidades del fraude procesal, como es, en primer lugar, la colusión. Cuando nosotros hablamos de esta, es cuando dos o más abogados dentro del proceso judicial se combinan de forma irregular para tratar de engañar de buena fe procesal a la contraparte e incluso de impedir que se imposibilite la correcta administración de justicia ante un tribunal. Lo que significa que en líneas generales, nosotros hablamos de eso, de la colusión, hablamos del dolo, ¿sí? Que es un máximo exponente del fraude procesal, y por supuesto hablamos en este caso pues de lo que nosotros hablamos de las maquinaciones artificio, estamos en presencia del fraude procesal. Pero uno de los castigos más grandes que genera como consecuencia jurídica a ese abogado que acudió ante un tribunal de instancia a interponer una demanda sin fundamento legal ni soporte legal es la falta de probidad y lealtad. Cuando nosotros hablamos de la falta de probidad y lealtad, eso nace originariamente en su artículo 170 de la referida norma adjetiva civil, ya que allí es importante, por supuesto, en forma positiva, hacerle un llamado y hacer del conocimiento al gremio de abogados que día a día, por supuesto, me sigue, pero que por el otro lado soy una fervientemente precursora de quedar de dejar muy claro en donde yo, por supuesto, me presento en las audiencias orales y públicas a través de los escritos jurídicos, que debemos de verdad honrar al proceso judicial, debemos respetar el íter procesal que viene conformado, en este caso, por el derecho procesal. Indistintamente la materia fin, debemos tener conocimiento de causa, que tanto es el que tiene responsabilidad penal, el autor intelectual, que induce a ese abogado o a varios abogados a consignar un documento de esta naturaleza como el autor material. Y digo esto porque cuando referimos al artículo 170, que se refiere sobre todo a los ordinales 1 y 2, solamente voy a abordar esos dos
El primero crea en las partes el deber de la veracidad, es decir, el deber de la verdad. Y por supuesto el segundo prohíbe expresamente interponer medios recursivos, ordinarios, en este caso extraordinarios, que son los recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia, con soportes que no son legales, que no están ajustados a derecho. Es decir, que usted ha incurrido en el momento que usted consigna ese documento, no solamente eso le va a generar responsabilidad civil, porque eso se convierte en un hecho ilícito. Así lo ha establecido la Sala de Casación Civil, pero también le va a generar responsabilidad penal, porque resulta ser que usted, si usted afectó unos estatutos que son originales, que están debidamente registrados y protocolizados, y por supuesto una sala o un tribunal se da cuenta de esa situación, no solamente es víctima, en este caso el Estado, no solamente es víctima, en este caso una sala o un tribunal, como representantes del Estado, sino que también es víctima a instancia de parte de esa sociedad civil en donde usted promovió un documento que no eran sus verdaderos estatutos. De manera que cuando hablamos de esto es importante señalar a todo el gremio de abogados, que por supuesto se encuentra dentro del grupo, que tanto es así que incluso ya el Tribunal Supremo se ha pronunciado en reiteradas oportunidades. Es decir, la sala constitucional, la sala de casación social, la sala de casación civil, la sala de casación penal, todos se han pronunciado en base al principio de uniformidad y unificación de la jurisprudencia, dejando muy claro que cuando estemos en presencia del fraude procesal por falta de probidad y lealtad por parte de una de las partes o de uno de los litigantes, pues tiene que oficiarse inmediatamente al colegio de abogados, donde está adscrito ese abogado para que se inicie el procedimiento disciplinario y las consecuencias jurídicas que acarrea según, por supuesto, las medidas tomadas en este caso por parte de las salas del Tribunal Supremo. Pero por el otro lado también ha generado responsabilidad penal, por la sencilla razón que las propias salas han establecido en los dispositivos de los distintos fallos jurisprudenciales de que se exhorte al Ministerio Público, que se oficie al Ministerio Público para incoar, en este caso, una causa penal en contra de ese abogado que incurrió en la falta de probidad y lealtad al consignar un documento, por supuesto, que fue tachado de falso o por otro lado es inexistente y que de alguna manera u otra desequilibró lo que nosotros llamamos el hiperprocesal. Jurisprudencias como las siguientes. Para finalizar voy a poner un ejemplo práctico, por supuesto, para que ustedes den su apreciación como siempre. Yo quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, pero recordándoles que lo que se quiere con esta masterclass gratuita del día de hoy, sobre todo el segundo escenario, como es el fraude procesal en una causa, yo insto, en este caso, pues, a las personas, a los abogados que forman parte de nuestro gremio, de no incurrir en esto, por la sencilla razón de que nuestra reputación vale, nuestra moral vale. No es lo mismo realmente que te señalen en forma positiva a que seas también desde el punto de vista social rechazado socialmente por la sociedad. Aparte de eso, las consecuencias jurídicas que eso te puede acarrear. Sobre todo yo quiero realmente hacer énfasis a los abogados de libre ejercicio recién graduados para que no incurran en esto, porque es muy triste cuando uno ve a un abogado joven, muy joven, recién graduado, que muchas veces te puede decir, pero es que me lo dio el abogado tal, o muchas veces te puede decir, yo pertenezco al bufete tal y me lo dio el jefe. No, no, no incurran en esto, porque acaban, fulminan su propia carrera de la abogacía. Y esa no es la idea. La idea es que nosotros los abogados procuremos en la medida de lo posible de honrar a nuestra profesión, de tener sentido de pertenencia, de comprender de que situaciones sobrevenidas de esta naturaleza no se pueden permitir. Y es importante que ustedes sepan que no solamente es la falta de probidad y lealtad, también la parte de la gramática, de la redacción y la interpretación, también las salas han sido énfasis al punto que no los dejan ni siquiera litigar ante cualquiera de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, o alguna ofensa a la majestad también del Tribunal Supremo en forma expresa tampoco lo pueden hacer. Y por el otro lado, es importante que ustedes sepan de que debemos evitar todo esto, porque para eso somos profesionales del derecho. Nosotros fuimos formados, nosotros estamos adscritos a una institución como es el INPRE de abogados y debemos hacerlo honor a la institución.
pero también a las partes que intervienen en el proceso, porque siempre he dicho que cuando la vida jurídica de un caso no existe, no existe, no se puede hacer nada. Entonces no busquemos medios alternativos como es la trampa procesal o la falacia jurídica que pueda perjudicar no solamente al proceso judicial, no solamente al sistema de justicia, que puede obstaculizar lo que es la libre desenvolvimiento de lo que es la continuidad de la tutela judicial efectiva. De manera pues que lo que se quiere realmente es hacer un llamado en forma positiva para no incurrir en esto, puesto que está en tela de juicio tu honor y tu reputación. Yo espero que les haya sido de gran utilidad, por supuesto, esta masterclass gratuita del día de hoy. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, a las 2 de la tarde, recordándoles que sean multiplicadores de este grupo de capacitación y formación profesional, porque lo que buscamos es que los buenos se sigan unificando para así combinarnos o complementar o conjugar un conjunto de personas extraordinarias, que lo que buscan es ser, a pesar de la resiliencia, cada día mejor, ¿sí? Superando todos los pronósticos y los obstáculos que podamos tener en los actuales momentos. Voy a aperturar las preguntas, si las tienen. Por supuesto, voy a liberar los grupos, avísenme cada uno de ustedes. Y por el otro lado, voy a colocar el ejemplo práctico. Muchas gracias.